Mi querido Jesús Lemus, ¿cómo ves esta movida del gobierno de la 4T a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para demandar en cortes de Estados Unidos al círculo cercano y al mismísimo Genaro García Luna para tratar de recuperar el dinero para el pueblo de México? Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente Serrano, siempre un placer poder saludarte. Por supuesto, y bueno, qué interesante que tocas el tema justamente de Genaro García Luna y con relación a este trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el que está el doctor Santiago Nieto, pues lo hemos visto muy activo. Te digo, para mí es uno de los mejores personajes que tiene la Cuarta Transformación, que va a llevar sin duda a la transformación de este país. Bueno, con relación a la nota, creo que lo que señala el periódico Reforma no es del todo exacto. Es decir, el gobierno mexicano en este momento no está buscando una demanda penal, una denuncia penal en cortes de Estados Unidos. Lo que sí está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera es que está aportando elementos que le pidió justamente el gobierno norteamericano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, le pidió apoyo para si había algo más que a ellos no pudiera encontrar en ese estira y afloja, porque parece que se les zafa al gobierno norteamericano el juicio a Genaro García Luna. Están negociando a muy alto nivel, mi querido Vicente. Las negociaciones están por parte de Felipe Calderón, por parte de un grupo de abogados que representan justamente a Genaro García Luna. Están negociando al más alto nivel con Kamala Harris, con el propio Joe Biden, para ver la posibilidad de que a Genaro García Luna se le otorgue la condición de testigo protegido y con ello evitar justamente que sea sancionado a una cadena perpetua, por lo menos dentro de prisión, porque de que es responsable de los delitos, es responsable de eso que se le acusa de relación con el narcotráfico. Pero te digo, hay un grupo de personas, entre ellos el presidente Felipe Calderón, que están negociando al más alto nivel la posibilidad de zafarlo. Obviamente, dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro del Departamento de Justicia, hay gente que dice, es que este es un responsable, no nada más permitió la colusión en el gobierno de Felipe Calderón, la colusión del Estado con el narcotráfico, sino que también saqueó, robó las finanzas del gobierno norteamericano. Entonces, a los gringos lo que realmente les está doliendo es que les hayan robado gran parte de los recursos del Fondo Mérida, que fueron a parar justamente a las bolsas de Genaro García Luna, justamente a través de esa red de complicidad que pudo establecer con estos empresarios israelitas, los Weinberg. Entonces, Estados Unidos está buscando la forma. Hay un sector en Estados Unidos que se opone a esa negociación entre Biden y Felipe Calderón para que Genaro García Luna quede de alguna forma inimputable, por decir de alguna forma, y señalarlo únicamente como testigo protegido y sacarlo y evitarle justamente la sentencia casi de por vida en prisión. Pero lo que realmente ese sector está pidiendo al gobierno mexicano, o le pidió al gobierno mexicano, fue el aporte de más pruebas, de más situaciones irregulares en el país, que ellos pudieran embonar justamente en ese engranaje legal que le han establecido a García Luna, para que mantenerlo de una forma inequívoca, que no pudiera haber la posibilidad de que se negocie entre Biden y el expresidente Felipe Calderón y se pudiera dar esa libertad. Por eso vemos la actuación justamente del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, haciendo este aporte de pruebas donde efectivamente, como tú señalas, involucra a 11 personas fiscales, a 11 personas físicas y a 39 personas morales que estuvieron operando justamente en el gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto. Esto yo ya lo señalaba, mi querido Vicente, y perdón por la publicidad, pero ya lo señalaba en el libro El Licenciado, donde refiero justamente la intervención de Genaro García Luna en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aun cuando ya no tenía ningún cargo, que seguía haciendo ahí algunas maniobras y que seguía empujando de manera importante la gestión para que algunas empresas cercanas a él y a su familia estuvieran en el aro justamente de lo que es el reparto de contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se beneficiaron por supuesto. Y entonces lo que hoy vemos en este caso del fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, reclamando o haciendo señalamientos sobre el desvío de 250 millones
de dólares, pues tiene mucho que ver con el manejo de los fondos del Plan Mérida, que es una información bien cerrada, bien sellada, no se puede tener acceso a ella, pero por supuesto que la Unidad de Inteligencia Financiera sabe exactamente cómo se dio justamente ese desvío de dineros, no solamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino en el gobierno de Felipe Calderón, que fue cuando Genaro García Luna, pues justamente era el que estaba a cargo de esos centavos. Entonces, resumidas cuentas, mi querido Vicente, creo que en este sentido lo que está haciendo el gobierno mexicano no es iniciar un litigio contra Genaro García Luna. Elementos hay suficientes como para iniciar un litigio y traerlo justamente a México, y no precisamente por una cuestión financiera, sino sería más bien por una cuestión de relación con el narco. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es colaborar con el gobierno de Estados Unidos, aportándole elementos de cómo se saquearon, no nada más las finanzas mexicanas, sino también las finanzas del gobierno norteamericano, que insisto, las que fueron horadadas en el famoso Plan Mérida, que nunca se aplicó para combatir al narcotráfico, como todos sabemos. Entonces, mi querido Jesús, no se ha presentado esta demanda porque tengo datos, perdón que insista en esto, esto es importante, que se ha presentado una demanda civil en una corte de Florida, en la cual se solicita se le permita decomisar al menos 39 empresas y propiedades de Genaro García Luna, este ex jefe policial mexicano, acusado de haberse enriquecido recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa. Ya había adelantado incluso hace unos días, la leímos aquí, la columna en el periódico La Jornada de Santiago Nieto, esta demanda que para recuperar los bienes obtenidos ilícitamente por Genaro García Luna más allá de nuestras fronteras. ¿Sabes algo de esta demanda en Florida? Te digo, yo hasta el día de ayer, mi querido Vicente, digo, salvo lo que ha pasado después de las 4 o 5 de la tarde, y hasta el día de ayer sabía que no había una demanda de corte civil como para reclamar o recuperar lo que el gobierno de Estados Unidos, porque esa es la demanda de tipo civil, recuperar lo que el gobierno de Estados Unidos le haya encontrado o incautado a Genaro García Luna, y entonces beneficiar al gobierno mexicano. Hasta el día de ayer yo desconozco hasta el día de ayer si hay una demanda civil, pero lo que estoy seguro es que hay una participación plena de la Unidad de Inteligencia Financiera para fortalecer la demanda de tipo penal que pesa sobre Genaro García Luna. Te digo, de ayer en la tarde a horas de hoy del mediodía, no sé, te desconozco, necesitaría establecer yo comunicación con algunas fuentes, pero creo que la demanda de tipo civil, yo sale de mi radar todavía. Discúlpame, no puedo confirmar ni desmentir, pero hasta ayer, al filo de las 5 de la tarde, no había presentado ninguna demanda de tipo civil el gobierno mexicano, y todo se centraba, mi querido Vicente, todo se centraba a la participación de la Cuarta Transformación en el fortalecimiento de ese enjuiciamiento o de ese proceso penal contra Genaro García Luna, con relación a las historias que ya conocemos, que ya sabemos cómo se dieron justamente en el sexenio de Felipe Calderón. Muy bien. Oye, maestro, sé que tienes preparado un informe sobre esta situación migratoria, esta crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Hoy tengo entendido que son casi 500,000 de personas migrantes, principalmente de América Central y del Caribe, las que estarían en diversas partes de nuestro país. Y bueno, pues las imágenes más dramáticas son las de los campamentos haitianos en el norte de México, frontera sobre todo con Texas. Fíjate que sí, mi querido Vicente, revisando las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, hasta ayer, bueno, yo te di el dato erróneo, por supuesto, de que era casi 500,000, pero estamos hablando de casi 1,000,000 justamente de migrantes mexicanos que se mantienen a la espera de que el gobierno de Estados Unidos pues establezca alguna política más flexible para que se den permisos de naturalización y de entrada de más migrantes. Por eso México se encuentra hoy, yo considero, mi querido Vicente, que México se encuentra hoy al punto del colapso en materia de migración. La tardanza del gobierno de Estados Unidos para atender el reclamo de miles de migrantes, principalmente de Centroamérica y del Caribe, que buscan una visa humanitaria o el estatus de asilo político en ese país, ha hecho que hoy
casi 1 millón de personas que huyen de la pobreza y la violencia en sus regiones se encuentren varadas en suelo mexicano. El gobierno federal mexicano está haciendo su parte, pero los esfuerzos oficiales para atender las necesidades del flujo migrante han quedado rebasados. Hoy por lo menos 120,000 migrantes en Tijuana, 40,000 en Rosarito, 85,000 en Mexicali, 70,000 en Nogales, 50,000 en Ciudad Juárez, 45,000 en Ciudad Acuña, 95,000 en Piedras Negras, 67,000 en Laredo, 80,000 en Reynosa y por lo menos 68,000 más en Tapachula deambulan por las calles a la espera de que sus suertes cambien. La cifra de migrantes que solo entre enero del 2020 a lo que va de este 2021 han ingresado a México por la frontera sur en busca de llegar a Estados Unidos, se estiman por lo menos 720,000 personas de todas las edades. Mayormente hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 18 a los 45 años de edad. Pero también hay niños y adultos mayores. Se calcula, según cifras del Instituto Nacional de Migración, que dentro de la población migrante, que hoy no tiene una forma segura de subsistencia, hay por lo menos 120,000 adultos cuyas edades oscilan entre los 60 a los 75 años de edad, en donde también resaltan la presencia de por lo menos 58,000 menores con edades entre los 2 a los 17 años de edad. Ellos, los adultos mayores y los menores de edad, que suman más de 178,000 personas, son los que han puesto a prueba a las instituciones de servicios básicos de los gobiernos locales de las principales ciudades fronterizas, en donde se reporta que los servicios médicos y de asistencia social se encuentran al tope de sus capacidades. En Tijuana, Rosarito, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, por ejemplo, las oficinas del DIF estatal y municipal ya no atienden más solicitudes de asistencia alimentaria y médica. En esas localidades son diversas organizaciones de la sociedad civil las que están corriendo a cargo de la asistencia humanitaria que requieren los migrantes. Igual sucede en Ciudad Acuña, Piedras Negras y Laredo, Reynosa y Tapachula, donde si no fuera por diversas organizaciones no gubernamentales de asistencia social, la mayoría de los migrantes no tendrían un pedazo de pan que llevarse a la boca, y sin duda ya muchos habrían muerto por infecciones estomacales y respiratorias, que son los principales padecimientos de salud que afronta esta población. Llama la atención un dato escalofriante, mi querido Vicente, el que refiere que por lo menos el 67% de todos los migrantes que se ubican en estas ciudades fronterizas no tienen en dónde vivir. Es decir, cerca de 482,000 personas están viviendo en la vía pública, principalmente en plazas públicas y parques, en donde se encuentran expuestos a la delincuencia, tanto común como organizada. Y el problema de la delincuencia a la que se encuentran expuestos los migrantes, solo hablando de las citadas ciudades fronterizas, pues es verdaderamente mayúsculo. Es una cifra que no se menciona en ninguna estadística oficial del gobierno mexicano, pero que se conoce y se reconoce como grave por parte de diversas organizaciones de ayuda a migrantes. Se estima que de cada 100 migrantes que desde 2020 permanecen en México a la espera de llegar a Estados Unidos, por lo menos 30 de ellos han sido extorsionados o se encuentran bajo extorsión por parte de grupos de la delincuencia organizada. Otros 14 de cada 100 migrantes han sido extorsionados por policías locales o funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y por lo menos 25 de cada 100 han sido víctimas de robo, secuestro express o algún tipo de fraude por parte de los llamados coyotes. Es decir, solo 29 de cada 100 migrantes no han sido objeto de algún tipo de violencia, robo o extorsión, pero, y esta es la cifra alarmante, por lo menos 568,000 de los más de 720,000 migrantes que se encuentran varados en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de delito cometido por parte de la delincuencia organizada o cuerpos de las policías locales, de los que por supuesto la mayoría no son conocidos por las instancias ni siquiera por las comisiones de derechos humanos locales o federal. En el orden de la comisión de delitos que se cometen contra los migrantes, la mayor cantidad de extorsiones por parte del crimen organizado se han registrado en la ciudad de Tapachula. Siguen después Tijuana, Nogales, Laredo y Reynosa.
Por lo que hace a robos, el mayor índice de estos delitos se registra en Piedras Negras y sigue después Mexicali, Tapachula, Rosarito y Ciudad Acuña. En lo que hace a extorsiones por parte de elementos de las policías locales y de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, la mayor cantidad de estos ilícitos cometidos contra migrantes se han registrado en Tapachula, en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Rosarito. Mientras que el mayor índice de fraudes y robos cometidos por los coyotes se registra en Tijuana, Tapachula, Laredo, Reynosa y Mexicali. De toda la población migrante que actualmente se encuentra varada en suelo mexicano, a la espera de que Estados Unidos flexibilice su política de protección de asilo temporal, se estima que por lo menos el 70%, es decir, más de 504,000 personas, ingresaron a suelo mexicano entre enero a agosto de este año. Solo el 30%, unos 216,000 migrantes, ingresaron ilegalmente a nuestro país entre enero a diciembre del 2020. Los migrantes que han puesto en jaque las políticas migratorias del gobierno mexicano y también, por supuesto, las de Estados Unidos y que hoy deambulan por las calles de las principales ciudades fronterizas, se estima que al menos el 17% de ellos, o sea, unas 122,000 personas, son de Haití. El 15%, que equivale a 108,000 personas, son de Guatemala. El 38%, es decir, casi el 273,000, son migrantes que provienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Cuba y Costa Rica. En tanto que el restante 30%, equivalente a más de 216,000 personas migrantes, provienen de algunas naciones del cono sur de América, principalmente Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, así como también de algunas regiones de África del Norte, África Central y del Medio Oriente, así como del sureste asiático. Por eso la importancia, mi querido Vicente, de lo que decía el presidente López Obrador justamente ayer, que el gobierno de Estados Unidos debe de dejar de pasar del discurso para pasar justamente a la acción para el plan migratorio que se requiere justamente entre México y Estados Unidos a fin de que termine este calvario en el que viven miles y miles de hermanos de otras partes del mundo. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Pues qué interesante siempre escuchar tus reportes, querido Jesús Lemus. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente que además de sintonizarte, de conectarse contigo todos los sábados a las 4 de la tarde, también esté al pendiente en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, obviamente el espacio que conduce orgullosamente el maestro Jesús Lemus, también está al pendiente de lo que haces en otras trincheras y en las redes sociales? Claro que sí, muchas gracias, mi querido Vicente. Pues a mí me encuentran en redes sociales como Jesús Lemus Barajas en Facebook, y si me buscan en Twitter estoy como @LemusBarajas. Les recuerdo también que tengo por ahí algunos libros que todavía los pueden encontrar en librerías, los más recientes, El Licenciado y Jaque a Peña Nieto, publicados bajo el sello de la editorial HarperCollins. Y si me buscan, y me van a encontrar también mis textos escritos en Los Ángeles Times y en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Y ahí estamos en contacto en las redes sociales. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Es Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.